Muy buenas tardes. Estoy junto a ustedes porque quiero comentar un estudio muy profundo de la Biblia que la misma historia se ha encargado de debatir por largos siglos, por tantos años. Hoy día les quiero compartir un tema muy especial que habla acerca de la salvación. Cuando hablamos de salvación, de manera de inmediato, ¿cierto? Surgen tres miradas teológicas profundas del marco bíblico. El Nuevo Testamento enfatiza al menos tres puntos fundamentales de esto de la salvación. Primero, dice que debemos permanecer en Cristo, que debemos vivir en fe y vivir en obediencia. Y por último, perseverar hasta el fin, como lo indica Mateo 24:13. El énfasis bíblico no es solo puedo perderla, sino estoy viviendo una fe genuina y perseverante de fe y de lealtad y de fidelidad al Señor. ¿Usted lo está viviendo así, primeramente? Ahora, el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Filipos, Filipenses 2:12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y aquí les marca, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es lo que el apóstol Pablo intenta decirle a la iglesia de Filipos, estando Pablo encarcelado. Aún así, motiva, anima, exhorta a esa comunidad cristiana. Ocúpese en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, permanezcan en los medios de gracia. Sean participantes de la comunidad cristiana de los santos. Ayúdense entre sí. Oren, ayunen, lean la palabra, tengan fe, tengan esperanza, porque Pablo comprendió que estaban siendo atacados, estaban siendo erosionados por falsos profetas. Estos falsos maestros que también muchas veces tergiversan el camino de la fe, el camino de Jesucristo, el camino de la esperanza a la vida eterna. Y que nadie, por supuesto, los mueva, que nadie caiga, que nadie caiga, que nadie apostate de la fe, porque la promesa de la vida eterna está aún vigente, como lo dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 25. Esto de la salvación. Mire, hay un pasaje, Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Primera de Juan capítulo 2, versículo 28 muestra otra cosa también interesante. Dice, ahora hijitos, permaneced en él, para que cuando Cristo venga, se manifieste, ¿cierto? No nos alejemos de él avergonzados. Cuando Cristo venga, usted y yo no podemos ser avergonzados. No podemos esperar que nos diga el Señor, hiciste tal cosa, no te conozco, obrador de maldad. Entonces, surge la pregunta sobre si la salvación se pierde o no, aunque ha sido una de las más debatidas en la historia de la teología cristiana. No es un asunto menor porque afecta directamente la comprensión de la naturaleza de la gracia, la responsabilidad como seres humanos que somos, la perseverancia constante también de nosotros, la seguridad del cristiano que tiene la salvación asegurada, ¿cierto? Esta seguridad del creyente. Y por último, la santidad de la vida práctica. Debemos tener presente que Cristo murió una sola vez por todos, como lo dice Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda
del cuerpo de Jesucristo y hecha, por supuesto, una sola vez y para siempre. Pero no todos son automáticamente hijos de Dios, sino que llegan a serlo por la fe, por el creer, el arrepentirse de sus malos caminos. Dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Esto, claro, introduce una distinción fundamental entre la creación universal y la adopción redentora. Y dentro de ese marco de la relación adoptiva surge otra pregunta. ¿Puede alguien que ha sido hijo dejar de serlo? Son preguntas que vamos en este estudio también a responder. Esto de la posibilidad de perder la salvación, ¿de dónde surge? Bueno, veámoslo en algunos ítems. Primero veamos el problema. La doctrina de la salvación constituye el eje central de la fe cristiana. Sin embargo, dentro del estudio de la salvación o soteriología, surge una interpretación que ha atravesado siglos de reflexión. ¿Es la salvación una realidad irrevocable o una relación que exige permanencia, fidelidad? La salvación, aunque plenamente otorgada por gracia, puede ser abandonada por el cristiano, por el creyente, por el ser humano. ¿Cómo? Mediante una apostasía real, apostasía real. ¿Y qué es la apostasía? Sí, la apostasía es una negación o rechazo de la fe que abrazó en algún momento cierto hermano, cierta hermana cristiana. Y esto, por supuesto, no es de gente atea, no es de gente no creyente, no es de gente extra o extranjera del mundo cristiano. Es para los creyentes, es para los cristianos. Y esto no es como un accidente que ocurre de manera momentánea, sino es como un alejamiento deliberado y persistente de la fe. Es progresivo, lentamente se va alejando un cristiano de la fe. Y esta mirada no niega la eficacia de la cruz por ningún motivo, ni la fidelidad de Dios, sino que afirma que la relación salvífica es dinámica, participativa entre todos y por supuesto condicionada en su permanencia, permanecer siempre activo. Hay también este tema del don gratuito. Por gracia somos salvos. Este don gratuito, pero también conlleva una relación viva con el Señor. Debemos ser como la plantita que alguien compró un gomero chiquitito y tiene que regarlo porque si no se le va a secar. Esto es semejante. La Biblia presenta la salvación como un acto soberano de Dios. Nos dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Sin embargo, esta gracia no opera de una relación vacía ni abstracta, no es algo insípido, pues el creyente tiene también ciertas cosas que tiene mediante el Señor. Primero, Dios nos regaló algunas cosas más. Somos justificados. Dice Romanos 5:1, somos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Claro, nos arrepentimos, fuimos justificados, somos regenerados. Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y sí, fuimos adoptados por Cristo, fuimos adoptados por Dios, pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido este espíritu de adopción por el cual clamamos, papito nuestro, papito amado, clamamos, Abba, Padre. Respecto de la salvación, en su sentido completo, incluye tres dimensiones. Como ya lo mencionaba antes, digo primero en el pasado
fuimos justificados. En el presente constantemente somos santificados y en el futuro, en su venida, seremos también glorificados. Ahora bien, el problema teológico surge cuando se pregunta, ¿es este proceso irreversible o condicional? La adopción implica relación. La adopción implica estar. No mera declaración jurídica, legalista o legal. El mismo término griego, nueotesía, que expresa filiación real a algo cercano, pero toda relación, incluso la humana, de amistad, de amor, de matrimonio, puede ser abandonada. Por su parte, Cristo mismo establece la condición de permanencia. Permaneced en mí y yo en vosotros. Juan 15:4, la vid verdadera. El verbo menó, ese verbo griego que implica continuidad activa, no una posición estática, irreversible, irreverente ante el Señor. Y respecto de la apostasía, también hay advertencias categóricas, que tanto lo dijo los apóstoles como también lo mencionó el mismo Jesús. Advertencias categóricas claves. Uno de los argumentos más sólidos y categóricos a favor que puede perderse la salvación es la existencia de advertencias reales en la Biblia, reales. No son cuentos chiquititos, son advertencias reales para el Hijo de Dios, advertencias reales para el cristiano fiel. Miren, si la apostasía fuera imposible que ocurriera, entonces estas advertencias serían nulas. Por ejemplo, serían innecesarias, serían engañosas y serían retóricamente vacías. Pero veamos algunos pasajes bíblicos que hablan de la apostasía. 1 Timoteo 4:1, un pasaje muy mencionado, que nos dice, en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe. Hablamos de los cristianos. Los que no son creyentes ni cristianos no pueden apostatar de la fe porque nunca la han abrazado. Pero sí un cristiano que creyó en el Señor puede dejar la fe por múltiples razones, por múltiples situaciones que puedan ocurrir en su vida. Mateo 24:10 dice que muchos tropezarán y se enfriará el amor de muchos. Primera de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y Timoteo 4:3, no soportarán la sana doctrina. Mucha gente que llega al cristianismo, cierto, lo ve fabuloso, pero cuando Dios empieza a trabajar con uno como el alfarero, ocurren cosas también en el cristiano. Y a veces el mundo, las personas no pueden soportar esta carga, este peso, y prefieren, cierto, largarse a otro lugar porque encuentran algo muy complejo, muy difícil y lo abandonan, porque seguir la sana doctrina no es cosa fácil, sino que es algo contundente. Hay también a las iglesias de Apocalipsis, a las 7 iglesias, que se expresan de manera tácita, al que venciere. Ahí también sí, se entiende que cada iglesia tiene lo suyo, diferentes tópicos en la misma iglesia, pero dice al que venciere. O sea, hay algunos que no van a vencer, algunos que no vencieron. Entonces, ¿qué le pasa al que no vence? ¿Qué le ocurre a esta persona que no logra alcanzar la salvación, alcanzar la meta? Éfeso dice que le quitaré tu candelero. Pérgamo dice que pelearé contra ellos con la espada por ser desleales. Tiatira dice que sufrirán tribulación y muerte. Sardis, vendré como ladrón. Y la Odisea, esa que tanto representa la iglesia actual, dice que te vomitaré de mi boca. Mateo capítulo 7:21 nos dice algo importante. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre profeticé y en tu nombre echamos fuera demonios. Que para echar fuera demonios, profetizar no es un cristiano alfeñique, no es un cristiano neófito, no es un cristiano recién llegado, es una persona, un cristiano que ha permanecido un buen tiempo en el servicio del Señor, que ha sido iluminado con su presencia de Dios al misma persona. Entonces, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces Jesús nos va a decir, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. También tenemos la enseñanza de Jesús en las parábolas del trigo y la cizaña, el de la red que recoge los peces, las 10 vírgenes, los talentos y la puerta estrecha. Muchos entran por la puerta angostita y otros entran por la puerta ancha. Tú decides. Pero la Biblia presenta advertencias severas dirigidas a los creyentes, como todos somos cristianos poderosos en el poder del Señor, arrepentidos y pertenecientes, ¿cierto?, a la iglesia del Señor. Si la caída fuera imposible, ¿de qué entra el tema en cuestión? Si la caída fuera imposible, Hebreos, el libro de Hebreos, sería incoherente. Si la caída fuera imposible, Jesús estaría advirtiendo en vano. Si la caída fuera imposible, los apóstoles usarían retórica sin base real, simplemente sería palabrería. Pero no, esto es real. Veamos algún desglose bíblico, algo un poquito más técnico, más teológico. Hebreos capítulo 6, versículo 4. ¿Es imposible la renovación? Bueno, ¿por qué es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra del Señor, la buena palabra y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo una vez más a vituperio? Cuando vienen problemas, en la vida cristiana tendremos aflicción, tendremos problemas, tendremos diferentes circunstancias de cansancio. Pero cada día cuando usted se levanta, decimos, Señor, aquí voy otra vez en tu nombre. En mi día tengo dificultades, me decaigo, me levanto, pero me mantengo firme. Lo importante es permanecer firmes en la fe, aunque tengamos desazones, nos pasemos vicisitudes cotidianas en el trabajo, en el colegio, en la escuela, en el hogar, en la misma calle, en el negocio, en la fábrica. Va a haber problemas. Pero este rechazo de la apostasía es cuando abandonamos completamente a nuestro Señor. Entonces, estos que fueron iluminados, y la palabra, mire, potistestán, que es del griego, que fuimos seleccionados con el Santo Espíritu, que gustamos del don celestial y fueron hechos participantes del Santo Espíritu. Fuimos participantes, estuvimos ahí con el Señor en el círculo, metochó en griego, estuvimos siendo partícipes de esta comunión cristiana. Hebreos también, Hebreos marca mucho esto, Hebreos 10. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio para aquellas personas y del hervor del fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fuiste santificado e hiciste afrenta al Espíritu de la gracia? Aquí se describe a un creyente que recibió conocimiento pleno, epignosis, conocimiento total, conocimiento completo.
recibió de todo, Biblia, enseñanza, sabiduría, y que fue santificado por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, y desprecia de manera deliberada esa obra, esa persona está aquí siendo cuestionada. La expresión, la sangre del pacto en la cual fue santificado, es en cierta forma de la teología decisiva y determinante. También podemos hablar de segunda de Pedro capítulo 2 versículo 20, la recaída, ¿cierto?, después de escapar. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo acontecido, volver atrás al del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo de el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Escaparon de las contaminaciones del mundo y volvieron atrás. Eso es apostasía, eso es caer, eso es abandonar la fe, eso es perder en cierta manera la salvación en el futuro, cuando Cristo diga unos para acá, otros para allá. Juan capítulo 15, versículo 1 al 6, habla de la vid y los pámpanos. Sabemos que los pámpanos, dice Cristo, los pámpanos están en mí, pero pueden ser cortados si no permanecen. Resultado final, echados afuera al fuego. Por tanto, la unión con Cristo es real, pero condicional en su permanencia. Permaneced firmes en Cristo. Y llegamos al pasaje en cuestión. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. El libro de la vida. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de todos los ángeles del cielo. Primera cosa, al que venciere. O sea, hay quienes no vencerán. Y no hablamos de creyentes sencillos, sino de creyentes que experimentaron la fe en Cristo. No borraré su nombre del libro de la vida. Hay pasajes que también muestran este mismo palabra griega exaleipo, de permanecer, ¿cierto?, en todo momento, que enjugará a Dios, de estar completo. En Gálatas capítulo 5, versículo 4, dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificasteis, de la gracia habéis caído, de la gracia habéis caído. Este verbo, como dije antes, aquí está transformado, ahora es exepesate, significa caer fuera de una posición previa. Yo estaba aquí y caí, obviamente caí del evangelio, caí del mensaje de salvación. No se puede caer de algo que nunca se estuvo, ¿cierto?, parado o posicionado. Continuemos con los fundamentos en el Antiguo Testamento, que establecen un patrón consistente. Por ejemplo, veamos Ezequiel 18:24, que dice: mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por tanto por ello morirá. Si el justo se apartare, dice, morirá. Este principio habla de la fidelidad pasada, que, claro, la fidelidad pasada no garantiza el futuro.
Veamos un tema con Israel. Israel es el paradigma, ¿cierto? Israel fue elegido por Dios, fue redimido por Dios, fue guiado por Dios, pero muchos perecieron por incredulidad, como está en Corintios capítulo 10. Pablo usa este ejemplo como advertencia para los cristianos, para los creyentes. Por tanto, la condición de permanencia en el Nuevo Testamento, la salvación aquí está ligada, por supuesto, a la perseverancia. Colosenses capítulo 1, versículo 23 nos narra algo muy interesante, fuerte. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Nuevamente, Hebreos capítulo 3, versículo 14 nos narra, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Es la conexión con Dios en forma permanente. Mateo 24, 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por tanto, la perseverancia no es opcional, aquí es condicional. La perseverancia. No las cosas que haya que hacer, sino que es la perseverancia en Cristo. Ahora, en esto notemos la naturaleza de la apostasía. La apostasía no es una caída momentánea, no es una debilidad emocional, es rechazo consciente, es un abandono deliberado, ¿cierto?, de nuestra fe, es un endurecimiento progresivo de nuestra fe y de nuestro corazón. El término griego apostasía implica una rebelión activa, una rebelión en movimiento, una rebelión constante. Ahora, sí, en los tiempos de la historia también tenemos algunos testimonios. La iglesia misma los tiene, los padres de la iglesia del siglo I, II, III, Justino Mártir, que él dijo, el creyente puede apartarse. Ireneo de Lyon o Ireneo de Antioquía, la salvación requiere de perseverancia. Y Tertuliano, la caída es posible tras la fe. Estos hombres que tenían harto conocimiento y recibieron el mensaje de los discípulos de apóstoles lo dicen. Y claro, ya en el siglo XV nacen dos personas donde se inicia esta controversia un poquito fuerte. Jacob Arminio, que desarrolló formalmente la seguridad condicional. Y por otra parte está Juan Wesley, que la defendió, por supuesto, de manera muy pastoral. La idea de la imposibilidad absoluta de perder la salvación es posterior y no universal en la tradición. Ahora, respondiendo a los textos de la seguridad eterna. Juan capítulo 10, versículo 28 nos dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará. Si usted está en Cristo y permanece en Cristo constantemente con luchas, con dificultades, con enfermedades, si usted permanece fiel, Dios jamás nunca lo va a soltar. Entonces, esta respuesta viene de inmediato. Nadie externo puede arrebatar, pero no niega el abandono voluntario de las personas, de los cristianos. Romanos capítulo 8 también nos comenta otro detalle. Dice que por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Jesucristo, nuestro Señor. Nada nos puede separar. Y respuesta del apóstol Pablo enumera fuerzas externas, pero no
pone la voluntad humana. Lo externo nada los puede separar. Pero usted y yo podemos sí equivocarnos en la elección de desviarnos de este camino y apartarnos del Señor permanentemente hasta que nos alejamos y podríamos dejar este camino de la puerta angosta. Efesios capítulo 1, versículo 13, también nos narra otro detalle. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por tanto, aquí el sello del Espíritu es garantía mientras la relación permanece en Cristo. Permanecer, perseverar, estar en los caminos, estar juntamente con Cristo. Y Pablo también lo dijo. Estoy juntamente con Cristo crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora en la carne, ¿cierto? Lo vivo para mi Señor, que me amó primero. Permanezcamos en esa fe perseverante. Y claro, si hablamos de cierta coherencia teológica, la posibilidad de perder la salvación podría ser, preserva la responsabilidad humana, da sentido a las advertencias, mantiene la seriedad del pecado y lo último, evita el libertinaje doctrinal. Esto debemos siempre tener consciente. Para perseverar en Cristo debemos tener estas consideraciones. Ahora bien, si aplicamos ciertos temas pastorales, esta doctrina no produce temor ni enfermizo. No, por supuesto que no. Sino que esto pone en uno vigilancia espiritual, dependencia de Cristo, dependencia de la gracia y perseverancia activa, siempre en movimiento, siempre estando en los medios de gracia, siempre estando con el Señor. Y como conclusión a nuestro tema, la evidencia bíblica, lingüística, histórica y teológica converge en una afirmación sobria pero firme. La salvación es completamente por gracia, pero no es incondicional en su permanencia. Dios es fiel, pero el hombre puede apartarse, el hombre puede dejar la fe, el hombre puede rechazar a Cristo, el hombre puede apostatar. Cristo salva perfectamente, pero llama a perseverar. El Espíritu sella, pero no anula la libertad humana, ese libre albedrío que usted tiene. La Biblia no presenta una seguridad automática, sino una seguridad en la que hay permanencia y perseverancia. Como dice Hebreos capítulo 3, versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. La Biblia no enseña una seguridad automática, sino enseña una seguridad viva. La salvación no se pierde por debilidad, pero sí puede abandonarse por apostasía, por rechazo. No es frágil, pero tampoco es forzada. Es segura en Cristo, pero condicional en la permanencia. La gracia que salva es la misma que sostiene, pero también es la misma que exige que permanezcamos en ella. Permanezcamos en ella. No basta haber comenzado, es en el Espíritu. Es necesario permanecer hasta el fin. La seguridad del creyente no está en una decisión pasada, sino en una relación presente y viva con Cristo, sostenida por la gracia y confirmada en la perseverancia. El ánimo es que siempre permanezcamos en la fe, permanezcamos en Cristo, porque si nos tomamos de su mano, jamás nos podremos desviar. Tendremos problemas, tendremos cansancio, tendremos enfermedades, tendremos muchas cosas complejas, pero nada, ni nadie externo nos podrá separar del Señor. Pero sí, te animo a que tú no abandones la fe en la cual un día creíste con todo tu corazón. Dios te bendiga. Un abrazo.